respiratorio funcionan con una sensibilidad que tiene el organismo cuando llega la sangre por los tejidos. Al llegar sangre con poco tejido, entonces con poco oxígeno, el centro respiratorio va a producirse también una disminución de esta sensibilidad a la hipoxia y la hipercapnia. Esto va a conllevar posteriormente a problemas de carácter cardíaco, por problemas de hipoxia. También puede generar problemas de tipo de infección o de hipoxia exacerbada. La difusión del CO2, del monóxido de carbono, también va a disminuir con la edad. Esto sí es bien práctico, ¿sabe por qué? Porque, como le digo, hay alteración a nivel de la difusión de la membrana alveolar capilar, va a producir disminución por los problemas también de contractilidad, problemas a nivel de la expiración, y hay atrapamiento, se queda el CO2 ahí. Entonces, podemos decir que con la vejez baja levemente la presión de oxígeno, de CO2, de oxígeno, pero sí hay cambios significativos con el PCO2. Vuelvo a repetirles, con el envejecimiento levemente baja la presión de oxígeno, pero sí hay cambios significativos en la presión de CO2, en el tratamiento del CO2, se queda más CO2 en la sangre. Las alteraciones fundamentales en el aparato respiratorio puede haber una hiperventilación o una hipoventilación. Hiperventilación puede generarse por ansiedad, problemas infecciosos, por fármacos, por hipoxia y otros. Cuando hay hiperventilación, el paciente va a presentar taquicardia por la misma función de hiperventilación. El paciente se siente embotado, con una respiración jadeante, zumbido de oídos, dolor torácico, una visión borrosa, va a haber vértigo también, desorientación, signos de tetania, parestesia y disminución de la concentración. Todo esto por la hiperventilación. Lo contrario, la hipoventilación significa cuando la ventilación es insuficiente para satisfacer las exigencias del organismo. Hipoventilación. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta la hipoventilación alveolar? Puede haber mareo, convulsiones, arritmias, puede haber paro cuando la hipoxia es severa, cefalea, desequilibrios hidroelectrolíticos, letargia, desorientación y disminución para seguir la capacidad de infusiones que le puede dar a la persona, y por consiguiente el coma. Dentro de las problemas, como les decía, que puede generar estas alteraciones en la persona de los 60 años para arriba, adultos mayores, está la atelectasia. ¿A qué se dice atelectasia? Atelectasia es el colapso de los alvéolos, ¿no? Estos alvéolos, al estar colapsados, va a impedir, como les vuelvo a repetir, el intercambio normal de oxígeno y CO2. Por ejemplo, esto puede ocurrir, por ejemplo, en el EPOC, ¿no? En el EPOC la persona tiene múltiples secreciones de moco, el moco no sale, no expectora, se acumula, y esto ocasiona el colapso de los alvéolos. Si hay mayor cantidad de secreciones de moco, la atelectasia será mucho mayor. La hipoxia, que es diferente a hipoxemia, no se confundan. Hipoxia es cuando hay un estado de oxigenación celular inadecuada. La hipoxia se refiere a la parte celular y que se produce por una insuficiente utilización de oxígeno a nivel celular. O sea, todo lo que es hipoxia es a nivel celular. Y lo que es hipoxemia es una disminución normal de oxígeno en sangre arterial. Cuando yo tomo una muestra de sangre arterial y encuentro los resultados, estamos hablando de oxígeno bajo, estamos hablando de una hipoxemia. Pero si vemos nosotros el estado de hipoxia en un tejido, ese se llama, vuelvo a redundar, cuando es hipoxia es cuando es la baja de oxígeno a nivel celular, y hipoxemia o hipoxemia es porque hay disminución a nivel de la sangre arterial que viene de los tejidos. En una hipoxia hay desasosiego, el paciente tiene aumento de la frecuencia respiratoria, ansiedad, falta de concentración, puede subir la presión arterial, hay disminución del nivel de conciencia, se fatiga, no está pálido. Ahí le conté, creo, un caso que
un residente se confundió, un paciente que venía por un problema de hemorragia digestiva baja, se confundió con un problema respiratorio, él pensó que era esto, ¿no? El paciente estaba pálido por un problema de hipoxia respiratoria, el paciente estaba pálido porque tenía una melena, o sea, tenía sangrado pues, digestivo bajo, ¿no? Muy bien. También la cianosis sí es un elemento importante que se ve en los dedos, se ve también en la lengua, en los labios, como lo vimos la vez pasada. Hay alteraciones de la conducta, puede haber taquicardia, aumento del pulso, dificultad para respirar, arritmias cardíacas. Esos son la mayor parte de los signos y síntomas de una hipoxia. También, cuando se dice cuando un paciente anciano está fatigado, cuando hay una sensación subjetiva, el paciente se queja de falta de resistencia para poder respirar, se agita y dice, estoy fatigado, dice disnea. Cuando un paciente tiene pues un esfuerzo respiratorio exagerado, una dificultad para respirar, hay aleteo nasal, aumento rápido de la frecuencia respiratoria, se dice a esos que el paciente está disneico. Y ortopnea, cuando un paciente tiene una capacidad para respirar solamente, digamos, en una posición sentado o de pie, lo calma, es ortopnea, ¿no? Estridor. Es un sonido estridente y duro que se escucha durante la inspiración. El paciente respira y ese estridor es de parte alta, ese significa estridor, es un sonido estridente que se escucha, digamos, durante la inspiración y procede de vías respiratorias altas. Estertor es un ronquido o respiración sonora generalmente debido a obstrucción de vías aéreas altas, llámese bronquios, bronquios secundarios, bronquios primarios, estertor. Y la sibilancia es un pito, silbido característico que se escucha generalmente en los pacientes asmáticos. Es un problema obstructivo porque disminuye el pasaje de las vías aéreas. Un problema obstructivo que puede ser generado por un problema inflamatorio, edema o secreción del moco que tapa el conducto del tubo bronquial. Entonces, ese silbido que generalmente uno escucha en ambos campos pulmonares o de repente más en uno que en otro, está ocasionado por esas, digamos, entes como son la obstrucción del moco, la inflamación, el edema de la mucosa del bronquio. Entonces, a eso se llama sibilantes. Borboteo es un sonido burbujeante por el paso de aire a través de las secreciones de la vía, a través de las vías respiratorias, que generalmente hay secreciones en las vías respiratorias. Uno lo hace respirar al paciente y se siente un borboteo, un sonido burbujeante. Ese es ocasionado por el aire que pasa a través de las secreciones que hay en las vías respiratorias. ¿Qué significa eupnea? Eupnea es normal, respiración normal, silenciosa, rítmica y sin esfuerzo. Es una respiración eupnea, que es euneica, que es normal. Taquipnea. Taquipnea es una respiración rápida, como taquicardia. Aquí en la parte respiratoria es taquipnea, es respiración rápida y superficial. Hiperapnea es lo contrario, respiración anormalmente lenta. Estos términos que le estoy mencionando generalmente por frecuencia se encuentran en los pacientes de los 60 años para arriba, ¿no? Un paciente puede venir con una taquipnea, como también puede venir con paradinia por patologías diferentes. Y cuando se dice que un paciente tiene una apnea, se dice apnea cuando tiene un periodo de ausencia de respiración. Por ejemplo, apnea del sueño. Quiere decir que el paciente está durmiendo, está roncando, y por lo menos se para, está hasta un minuto a veces así, sin respirar, y nuevamente se despierta asustado y comienza a seguir roncando. Ese periodo de que el paciente está sin respirar se llama apnea. Ausencia de respiración, apnea. Ejemplo, en los pacientes que tienen apnea del sueño, como decía, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes, que también se llama respiración del moribundo, se caracteriza por periodos alternados de apnea
y respiración profunda y rápida. Estos datos también lo hemos visto en la clase anterior, inclusive les he explicado con dibujitos. Los movimientos torácicos que generalmente tienen las personas son generadas por retracción intercostal. A veces hay hundimiento en las costillas de las personas de masa delgada, se les nota, se hunden las costillas, retracción subesternal, ¿no? Retracción y hundimiento debajo del esternón, en la parte baja del esternón. Hay hundimiento encima de las clavículas, tiraje traqueal. Todos esos datos uno lo observa en las personas que tienen, bueno, la particularidad de tener esta patología, los ancianos. Uno los observa, el médico tiene que ser observador. Cuando uno ve al paciente, lo primero que ve es la infección y ve justamente todas estas alteraciones, se ven en los ancianos, tirajes, todo lo que es los hundimientos a nivel de la tráquea, a nivel de las clavículas, ¿no? Como le digo, más se ven en los pacientes que son más delgaditos, ¿no? Muy bien. Generalmente es importante saber en estos ancianos que presentan mucha tos y abundantes secreciones, pero lo más importante es saber que estas personas logren expulsar estas secreciones. Al no hacerlo, vamos a, tener muy pronto que estos pacientes van a tener problemas de atelectasia, como les decía. Y conforme van avanzando en edad, van a tener dificultad por los problemas ya comentados anteriormente. Estas secreciones, o tos productiva que se llama, tenemos que ver las características de color, ¿no? El volumen, el color es amarillo, verde, blanquecino, espumoso, si es denso, brumoso. Todas esas características no va a decir un dato, ¿no? Si es verde o amarillo y va acompañado de malestar, fiebre, entonces estamos pensando que ya hay un cuadro infeccioso. Pero si no hay fiebre, el paciente tiene expectoración mucosa, solamente blanquecina y bien densa, inflamatorio, un problema inflamatorio. Generalmente se ve en los pacientes con fibrosis pulmonar, con EPOC o bronquitis crónica sin necesidad de tener una infección. Entonces es importante preguntarle al paciente, o de repente algunos pacientes son mucho más expresivos, agarran un expectorante, mire doctor lo que estoy expectorando, te enseña, o traen su braquito y de lo que han expectorado. Bueno, entonces es importante saber si esta tos va acompañada de producción de moco y qué características tiene este moco. O de repente sangre, cuando es sangre, el volumen de la sangre, si es una hemoptisis, para poder inmediatamente tomar cartas de graduación y saber por qué está haciendo hemoptisis. Dentro de los exámenes importantes va a ser una radiografía y si es necesario una tomografía, ya que la